Buenos días, Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente en contacto con ustedes a través de este medio. Y, y bueno, vamos en esta mañana a estar meditando en la palabra del Señor. Hay una palabra aquí en el libro de Corintios, en el capítulo 12, que habla de los dones espirituales. Bien, ya empiezan los hermanos a conectarse, entonces saludamos a Cristal Díaz, allí con su familia en Bogotá. Entonces están atentos a la predicación de la palabra. Y bueno, eh, esperamos que se conecten pronto. Ya saben que los domingos a las 10 de la mañana estamos en contacto con ustedes. eh, y, y para tener este tiempo de acción de gracias a Dios, un tiempo de oración, un tiempo de meditación en la palabra. Y, y por esto pues es importante que nosotros estemos dedicándole este tiempo a Dios enteramente, que estemos en este tiempo pues solamente escuchando la palabra, participando en la oración, dejando que el Espíritu Santo de Dios nos hable. No es tiempo de pronto estar haciendo otra cosa, sino solamente como hizo María, sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y bueno, Marta estaba ocupada con muchas cosas, estaba afanada por el almuerzo y entonces eh, le dice al Señor Jesús que le diga a María que le ayude. Entonces le dice: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así que la mejor parte en este momento es disponer el corazón y sentarnos a escuchar la palabra del Señor. Saludamos a Sandra Cárdenas, a Tatiana Rodríguez, a Patricia Hurtado también. Entonces ya vamos a empezar con ustedes y sé que ya se están conectando muchos otros hermanos. Entonces la lectura para esta mañana es 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo, bueno, todo ese capítulo vamos a estar meditando ahí. Saludamos también a Alejandra Viazuz, a Esperanza Martínez, y bueno, vamos a orar ya y encomendar esta palabra al Señor. Saludamos a Marisabel Montoña, a Gladys Pérez Vera. Qué bueno que ya hay un buen grupo. Entonces vamos a comenzar ya esta lectura de la palabra, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día de vida, por esta noche de descanso. Padre, gracias, porque tú eres bueno. Y Señor, tú velas nuestro sueño y dormimos y estamos seguros en ti. Te damos gracias, Padre, porque ese es un nuevo día. Y podemos, Señor, mediante la confianza que tenemos en ti, decir: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Padre, te damos gracias por este día. Y en este día, Señor, te damos gracias por todos los millones que durante todo este día, Señor, están escuchando tu palabra, están meditando en ella, están dándote gracias, Padre, en todos los idiomas, en todos los continentes, Padre. Señor, hay pueblo que te alaba, que reconoce, Señor, tu presencia, que ha tenido ese encuentro contigo, Señor Todopoderoso, y tú has venido a habitar en sus corazones. Te damos gracias por tu presencia, oh Dios. Te bendecimos especialmente porque, Señor, tú nos salvaste mediante la sangre de Jesús y nos diste tu Santo Espíritu para que habite en nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres el mejor de los padres, el Padre que nos ama en gran manera, y Señor, tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Bendito seas para siempre.
Bueno, saludamos a Blanca Rodríguez también, que ya está con nosotros. Entonces, 1 Corintios capítulo 12. También saludamos a Luz Marina González. 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales. Entonces, leamos la palabra del Señor. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, es voluntad de Dios que nosotros no ignoremos que hay dones espirituales y que la iglesia en sí es un cuerpo, así como nuestro cuerpo es un cuerpo con muchos miembros y cada miembro tiene muchísimas funciones, así también en la iglesia. La iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que está dotado con muchísimos miembros y cada miembro tiene una función, cada miembro tiene una manifestación del Espíritu Santo para la edificación del mismo pueblo. Bien, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros llamamos a Jesús Señor y reconocemos a Jesús como Señor, como el Creador, como el Todopoderoso, como Dios mismo. Entonces nadie puede llamar a Jesús Señor y saber que Él es Dios si no es por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos convenció acerca de que Jesucristo es el Redentor, el Salvador, y que teníamos necesidad de Él, de su salvación, de la vida que Él ofrece, la vida en el Espíritu Santo. Bien, dice también la palabra en versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones en medio de la iglesia. Dios ha concedido multitud de dones a la iglesia. Y dice, pero el Espíritu que los da es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, qué bueno que tenemos diferentes ministerios dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Hay ministerios, algunos sobresalen más que otros, pero debemos saber que el que está obrando a través de cada ministerio es el Espíritu de Dios, que ese ministerio lo ha dado Dios y que quien obra a través de ese ministerio es el Espíritu Santo. Así que quien recibe toda la gloria y la alabanza es el Señor. También dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Quién hace todas las cosas y en todos? Dios. O sea que nadie puede gloriarse de un don o de una manifestación del Espíritu como si fuera propia, porque es Dios quien hace todas las cosas y por el mismo Espíritu Santo. Así que siempre en todo debemos de glorificar a Dios, en todo lo que hacemos. Y la Escritura dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? O sea, hay un gozo, una alegría en la manifestación del Espíritu Santo en cada uno. Uno tiene un sentido de gozo, de realización, de saber que Dios le ha dado un don, un talento, una manifestación del Espíritu, y eso es de provecho, eso nos agrada. Pero en todo debemos de reconocer que es la manifestación del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Sí? Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces aquí comienza el apóstol a manifestarnos algunos de los dones del Espíritu Santo que se manifiestan a través de creyentes. Todo para edificación de la iglesia. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces hay diferentes grados de fe.
Hay el fruto del Espíritu Santo, que es la fe, pero también hay el don de fe, que es un don que muchas veces pues hay milagros que solamente a través de ese don de fe se alcanzan. ¿Por qué? Porque demanda creer, creer ante, o sea, cuando no hay ninguna esperanza, ninguna vislumbre de que pueda ser posible. Sin embargo, hay una firme creencia en el corazón, una convicción tan grande, y eso permite a los creyentes obrar. Y se hacen a través de este don de fe milagros sorprendentes. Bien, también dice la palabra que dentro del cuerpo de Cristo el Espíritu Santo ha repartido a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y en todo esto vemos que el Espíritu Santo está presente. Son los dones del Espíritu, no son dones de las personas, son dones del Espíritu Santo, y Él puede manifestar sus dones a través de los creyentes, ¿sí? O sea, también podemos pedir dones al Espíritu Santo, pero esos dones se manifiestan en nosotros. Precisamente el Espíritu Santo nos mueve y nos da la fe para ejercitarlos en el momento en que se necesitan. Bien, también dice la palabra que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso el libro de Romanos también hace énfasis en la vida en el espíritu. Es decir, el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios opera en la tierra a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero la iglesia tiene muchos miembros, y a través de esos miembros es el Espíritu Santo que manifiesta sus dones, que manifiesta ministerios, que manifiesta operaciones, en fin, pero todo para edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra nos dice que además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí entra entonces el Espíritu Santo a través del apóstol a indicarnos de que son muchos los miembros del cuerpo y que cada miembro tiene una función. Pero nadie puede menospreciar a otro, ¿sí? Dentro del cuerpo de Cristo y la manifestación del don que Dios le ha dado, diciendo no te necesito, o esto no lo necesitamos aquí, sino que debemos valorar precisamente todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por ejemplo, dice aquí, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, ¿sí? Entonces, vean, dice la palabra que Dios colocó los miembros en el cuerpo, cada uno con una función, como Él quiso, ¿sí? Como Él quiso. Entonces, cada uno debemos estar satisfechos y gozosos de estar haciendo la función para la cual Dios nos ha puesto. En estos días, por ejemplo, escuchamos diferentes manifestaciones precisamente de los dones del Espíritu Santo a través del cuerpo, a través de pastores, de apóstoles, de profetas, y cada uno
Cada uno está siendo utilizado por Dios, unos con palabras de consuelo, con palabras de ánimo, con palabras de fe, otros pues haciendo como un análisis guiado por la palabra acerca del momento que estamos viviendo, acerca de los tiempos que vivimos. Entonces algunos están hablando acerca de profecía, de cumplimiento de la profecía, del cumplimiento de los tiempos, que se acercan los tiempos en que el Señor habló acerca de su venida. Y bueno, encontramos entonces diferentes tipos de actividades y de mensajes, de predicaciones, y todo para edificación del cuerpo de Cristo. Y ciertamente debemos valorar todo. No podemos decir, bueno, pero este hermano, ¿por qué está predicando esto? Si lo que debería estar predicando es esto. Entonces, esta palabra precisamente nos está diciendo que no debemos menospreciar o no debemos decir, este hermano, ¿para qué predica eso? Bueno, todo tiene, dice la palabra del Señor, que Él puso a cada miembro del cuerpo como Él quiso y le ha dado una función. Así que lo que debemos de ver es precisamente esa manifestación, que es una manifestación del Espíritu, y por lo tanto debemos darle la gloria al Señor. Bueno, también dice la palabra que antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Bien, entonces cada uno, conforme a la manifestación del cuerpo, o sea, la manifestación de Dios a través de los diferentes ministerios, cada uno pues reciba la edificación, reciba la bendición que Dios tiene para cada uno. Lo que habla aquí es de la unidad del cuerpo de Cristo, que no haya desavenencia, así como nuestro cuerpo no tiene desavenencia, sino que nuestro cuerpo todo trabaja, todos sus miembros trabajan en armonía para bendición de nuestro cuerpo. Esto hablando de los miembros externos, pero también tenemos nuestros órganos, y todos los órganos pues son una bendición, todos trabajan con un mismo propósito, que estemos bien, que tengamos salud. Entonces, así también en el cuerpo de Cristo, cada miembro, cada creyente tiene una función, y cada uno debe más bien es preocuparse o indagar acerca de la mejor manera en que puede servir en el cuerpo. Bien, aquí habla entonces dice versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Notemos que en una sola persona, en un solo miembro, no está toda esa manifestación del reino de Dios. En un solo creyente no está toda esa manifestación tan grande del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que en el cuerpo de Cristo todo es para edificación, y que debe haber una unidad en nosotros para que valoremos todos los dones y ministerios que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Entonces, cada uno, como Dios le ha llamado, cada uno en el don que Dios le ha concedido, en el ministerio que le ha dado, pues gócese y sirva con gozo al Señor,
Eh, y también dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este camino es el capítulo 13 de 1 de Corintios, es decir, andar en amor. Y en todo lo que hagamos, debemos hacerlo siempre con amor. Entonces, use su don siempre en amor. Ejerza su ministerio, ejerza su llamado. Cada uno con amor, sabiendo que ese ministerio, ese llamado que Dios te ha hecho, es con el fin de que manifestemos el amor de Dios a nuestros hermanos, que nos sirvamos unos a los otros, porque el amor se manifiesta mediante servicio. Bien, y realmente es muy grande la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y cada don tiene multitud de formas de manifestación. Por ejemplo, si hablamos de cómo se manifiesta el reino de Dios en los dones de sanidades, pues podemos aquí hablar horas y horas de las muchas diferentes formas en que Dios sana, ¿sí? Dios sana y obra milagros a través de multitud de formas. Y nosotros podemos mirar que el Señor Jesús obró milagros y sanidades y no usó solamente una forma, sino multitudes de formas. El Señor, por ejemplo, hay algunas formas como raras que prácticamente nosotros no nos atrevemos a utilizar, porque, por ejemplo, cuando el Señor escupió e hizo lodo y le untó ese lodo en los ojos de un ciego y lo mandó a lavarse en un estanque y el ciego recibió la vista, ¿sí? Es una forma en que el Señor sanó a la gente, pero a otros, por ejemplo, al leproso, lo tocó y le dijo, sé sano, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces, esta es una forma de sanidad que se llama declarando la palabra, o sea, diciendo, hablando, dando una orden, ¿sí? Así se manifiesta, por ejemplo, los dones de sanidades. Pero también el Señor sanó poniendo las manos, ¿sí? Poniendo las manos sobre la gente. Entonces, también el Señor dijo que los creyentes pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Parece ser que una de las formas más comunes y más utilizadas y que tenemos a la mano, precisamente, es la imposición de manos. Entonces, es una forma en que el Señor sana a multitudes de gentes. Cuando nosotros nos atrevemos a poner la mano en el nombre de Jesús sobre un enfermo y sencillamente declaramos sanidad, declaramos por las llagas de Cristo, declaramos salud en este cuerpo. Así que si ahora mismo, por ejemplo, usted está ahí y hay alguien enfermo con usted puede imponerle manos. O el enfermo puede decirle a alguien, a otro hermano que está ahí, impóngame manos. Y entonces el hermano le impone manos en fe y usted recibe una completa sanidad, ¿sí? Le impone manos diciendo, por las llagas de Cristo reciba sanidad. Y eso es suficiente para que ocurra un milagro. Bueno, ahí también interviene otra promesa. Por ejemplo, cuando un hermano le dice a otro, ore por mí, entonces ahí hay otra forma de sanidad y es que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra sobre algún asunto, puede ser la sanidad o puede ser otro asunto, y oran de común acuerdo, pues entonces dice que Dios responde a esa palabra, ¿sí? A esa oración.
Entonces se llama la oración de acuerdo, ¿sí? Buscamos otra persona que nos ayude y que se ponga de acuerdo con nosotros para orar. Y oramos los dos en ese mismo sentir y entonces recibimos la sanidad del Señor. Pero también tenemos sanidades a través por medio de la visión, y no solamente sanidades, sino también otra manifestación de operaciones, de milagros, de transformación de circunstancias, es a través de la visión. Entonces, por ejemplo, Dios obró un milagro con Abraham y alimentó su espíritu con la visión. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que sería padre de multitudes y ya era un hombre anciano. Y su esposa también era una mujer anciana de 90 años. Pero el Señor, para fortalecer la fe, en visión le habló a Abraham y le dice: mira las estrellas y cuéntalas. Entonces, a través de esta visión, de ver las estrellas tan innumerables, pues el Señor le dice a Abraham: así será tu descendencia. O sea, innumerable. Y esto alimentó, perdón, la fe de Abraham. A través de la visión. También Dios obra a través de la visión. En una ocasión oré por un joven que tenía una lesión en la columna y él tenía el anhelo de entrar a la Armada Nacional. Y entonces le hicieron el examen y tenía una desviación en la columna. Y pues él sabía que con esa desviación le era imposible entrar a la Armada Nacional. Entonces oramos por él y el Señor obró instantáneamente y fue tocado por el Espíritu Santo y él cayó en una silla. Y luego se levantó totalmente sano. En la tarde le hicieron una radiografía y su espalda, su columna estaba completamente sana. No había ninguna desviación. Dios le sanó totalmente. Entonces, como él tenía el anhelo de ingresar a la Armada Nacional, el hecho de que estuviese físicamente bien no significaba tampoco que tuviese ya su cupo, sino que esta era así una causa para no ingresar. Pero que ya que Dios le sanó, yo le dije, pues ahora tenga la visión de verse allí en la Armada Nacional. Mírese con el uniforme. Le dije, usted tiene que tener esa fe de que Dios le concede, no solamente le ha concedido la sanidad, sino que ahora usted debe tener la fe de que también va a ingresar. Así que tenga esa visión, cierre sus ojos y mírese con el uniforme, póngase ese uniforme y véase ya allí en el buque Gloria. Entonces, él lo hizo y oramos por eso y dijimos: en el nombre de Jesús declaramos que la puerta está abierta, que pasa e ingresa a la Armada Nacional. Y sí, él fue aceptado y hoy día es capitán de la Armada Nacional. Entonces, Dios obra a través de visiones, ¿sí? También uno debe aplicar esto de la visión y la salud. La Biblia dice que Cristo cargó nuestras enfermedades y dolencias, que en cada llaga que Jesús experimentó en su cuerpo, ahí estaba cargando multitud de enfermedades. Por ejemplo, en las heridas que sufrió en su cabeza por las espinas, el Señor estaba cargando toda clase de enfermedad en el cerebro. Así que si hay una persona que tiene aneurismas, que si tiene amenaza de una trombosis, que si tiene problemas en su cerebro, pues por esas heridas y por esa sangre que vertió el Señor de su cabeza, pues toda enfermedad en tu cerebro puede recibir sanidad. Entonces solamente tenga esa visión de que Cristo cargó en su cuerpo toda enfermedad y toda dolencia, y usted véase sano.
sea, uno tiene que pedirle al Espíritu Santo, dame esa visión de ver en Jesús puesta la enfermedad y ver mi cuerpo sano. Y a través de esto mucha gente ha sido sanada. O sea, si podemos ver en Jesús nuestras enfermedades y nosotros vernos sanos por la fe, recibimos sanidad. Bien, pero también hay otras formas de sanidad. Notemos cómo solamente un tema se extiende grandemente en numerosas formas. También Dios sana mediante el ungimiento con aceite. Hay personas que han leído por allá en Santiago 5, 14 y 15 acerca de ungir con aceite y están enfermos y se ungen o le dicen a alguien que los unja con aceite y creen esta palabra, pues reciben sanidad. Bueno, también hay otros que piden el favor de que se ore por un paño ungido, por una prenda, y van y se la ponen al enfermo y el enfermo recibe sanidad. También hay otras formas en que recibimos sanidad y es a veces se tiene un accidente o algo y el médico dice vas a quedar así. Las consecuencias de esto son estas y entonces nos habla de imposibilidades, de deformaciones, de limitaciones y nos está hablando de una realidad, pero nosotros podemos afirmarnos no en la realidad sino en la verdad y de esta manera nosotros nos sostenemos en la palabra de que Cristo murió para hacernos libres de toda enfermedad y que para Dios todo es posible, así que podemos nosotros tener la visión clara de que el Señor nos sana, aunque todo diga que no es posible. Entonces, hay otra forma de que la gente es sana cuando perdona. ¿Sí? Sí, hay gente que se ha orado por ellos y se lleva tiempo. Hay personas que llevan mucho tiempo enfermas y entonces hasta que llega alguien les dice, mira, examina tu corazón, ¿será que tienes alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón en tu corazón? ¿Será que tienes odio hacia alguien? Y entonces examina su corazón y descubre que ciertamente el Espíritu Santo revela eso, a través de esa palabra revela, saca esa falta de perdón a la luz. Y entonces la persona reconoce que debe perdonar y entonces en el momento en que perdona, el Espíritu Santo obra, porque la falta de perdón es un obstáculo. O sea, la Biblia es el registro de las promesas de Dios. Sí. La Biblia tiene innumerables promesas de bendición en toda área de nuestra vida. Pero no solamente son las promesas, sino que la Biblia también contiene las condiciones bajo las cuales Dios ha de cumplir sus promesas. Y en este caso, por ejemplo, Dios demanda que perdonemos, porque si no perdonamos, entonces nuestras oraciones tienen estorbo. Nuestra sanidad es estorbada, la fe es estorbada. Jesús asoció la fe con el perdón. Por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de que se puede mover un monte con la palabra. Dice, de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tenemos que esa es otra forma, diciendo la palabra. ¿Sí? Pero luego el Señor añadió, dice, por tanto digo, que todo lo que orando, que todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces se requiere fe cuando oramos y una convicción de que vamos a recibir lo que es pedir. Pero dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Entonces ahí es muy importante examinar el corazón y perdonar, no solamente para recibir sanidad,
sino para recibir respuesta a cualquier problema, a cualquier petición de oración. Entonces hay que tener el corazón libre de odio, de rencor y perdonar. Había una mujer que tenía una artritis y una condición de salud muy mala. Entonces se había orado por ella cantidad de veces. Y entonces ya el pastor un día le dice, mire, divórciate de tu marido. Y ella quedó totalmente sorprendida. ¿Cómo así? Dije, pastor, si yo hace 10 años me divorcié de él. Y le dice, no, tú no te has divorciado de él. Legalmente de pronto lo hiciste, pero todos los días lo maldices, todos los días reniegas contra él, todos los días estás hablando mal, hablando del daño que te hizo. Y dice, sí, pastor, pero es que desde que nos casamos él nunca fue una persona responsable, siempre me dio una vida mala, nunca veló por el hogar. Y entonces le dije, precisamente, tiene que divorciarse de su marido y perdónelo. ¿Sí? Divórciese de ese rencor que le tienes. Entonces, al fin, esta mujer entendió que debía de cambiar toda esa maldición, toda esa forma de hablar negativa contra su marido y empezó a bendecirlo, porque el pastor le dijo, la mejor manera de perdonar es bendecir. Así que comienza a bendecir. Y ella comenzó a bendecir a su marido y Señor, perdónalo. Y Señor, él necesita de tu salvación. Bendícelo. Bendícelo, Señor. Y que la mayor bendición es que él te conozca y que su vida sea transformada, cambiada. Yo te pido por él, Señor. Y empezó a orar y ciertamente ya lo pudo, lo perdonó sinceramente de corazón. Y la mujer fue completamente sana. No fue necesario orar por su salud, sino que ciertamente al haber perdonado, ella fue libre de esa artritis, de esa enfermedad que estaba cada día destruyéndole. Pero notemos que la palabra del Señor es exacta, se cumple. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y esta mujer lo hizo y fue libre de su enfermedad. Así también hay cosas que usted ha visto que ha orado por algo y algo y algo y no ha tenido respuesta. Entonces es importante que cuando estemos orando que perdonemos. Bien, hay ocasiones en las cuales nos encontramos en situaciones que debemos escuchar es la voz del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos habla. Aunque no estoy diciendo que en todos estos casos anteriores no esté obrando el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo obra cuando aplicamos la palabra, cuando obedecemos a la palabra. Pero hay ocasiones que de pronto demandan, exactamente, hay milagros que demandan, es una orden directa del Espíritu Santo. Por ejemplo, si el Señor nos encontramos ante una persona que de pronto murió, entonces se murió mientras estábamos orando, pero a veces el Espíritu Santo da instrucciones en ese momento y podemos seguir esa voz del Espíritu y actuar con fe y ordenar que el Espíritu de la persona regrese y lo hace, ¿sí? Otras veces puede pasar, como en el caso del apóstol Pedro, que fue llamado por muchos creyentes porque una creyente muy fiel a Dios y muy generosa y muy llena de misericordia para con huérfanos y viudas había muerto. Y Pedro vino, el apóstol Pedro vino, y entonces pues no sabía exactamente qué hacer. Pero entonces él dijo, déjenme solo, y se quedó solo con la persona muerta y se puso a orar. Y ahí el Espíritu Santo le dio pues la palabra, le dijo levántala. Y él va y le dice, la llama por su nombre, dice Tabita. Y ella abrió los ojos, dice levántate. Y le dio la mano y la levantó y salieron ambos a la puerta
donde estaban los huérfanos y las viudas. Qué tremenda sorpresa, ¿verdad? Pero ahí fue la voz directa del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros no podemos ir por todos lados resucitando muertos, pero si el Espíritu Santo nos da la oportunidad o nos dice que actuemos en un momento dado, pues podemos hacerlo en obediencia directa a la voz del Espíritu Santo. Bien, hay algo que debemos de tener en cuenta también, es no dejarnos mover por la realidad. La realidad, por ejemplo, en una ocasión me llamaron a orar por un joven que recibió un golpe en el mentón, un estudiante de 16 años, ya estaba en su último grado de bachillerato. Entonces, un compañero le dio un golpe en el mentón y lo noqueó, y el hombre cayó de espaldas en el pavimento, y como consecuencia del golpe quedó descerebrado, es decir, tuvo muerte cerebral. Y me llamaron a orar por él. Y entonces, pues yo fui a la clínica y lo vi. Ese hombre arrojaba por la boca y por la nariz una materia que terrible, una abundante. Y eso me provocó a mí casi náuseas. Pero sin embargo yo puse mi mano en la frente de ese hombre y ordené que su cerebro, que habían dicho que estaba, pues que tenía muerte cerebral, pero yo hablé vida en el nombre de Jesús a ese cerebro. Y reprendí ese espíritu de muerte. Bueno, lo trasladaron para Bogotá esa misma noche, a las 10 de la noche salió la ambulancia. Y llegaron a Bogotá para ser atendido en el hospital militar. Y llevaba ese diagnóstico, muerte cerebral. ¿Por qué? Porque los médicos aquí le habían examinado, tenía la pupila totalmente dilatada y no tenía reflejos. Entonces dijeron muerte cerebral. Pero cuando llegó allí, los médicos le examinaron y quedaron sorprendidos. Dice, pero ¿cómo es posible que se hayan equivocado tanto en Sogamoso? Este hombre no tiene muerte cerebral. Pues sí la había tenido, sino que a través de la oración Dios obró y restauró esa palabra, como hablamos, vida en el nombre de Jesús para su cerebro. El Señor obró para que su cerebro nuevamente fuera completamente sano. Y el hombre despertó a las 7 de la mañana y no tuvo necesidad de tratamientos y cosas. Lo dieron de alta ese mismo día y fue completamente sano. Entonces, vea, Dios obra poderosamente, pero no tenemos que dejarnos llevar de lo que muchas veces, pues la ciencia habla la realidad, pero nosotros tenemos la verdad y hablamos vida en el nombre de Jesús. Y cuando lo hacemos y nos mantenemos firmes y damos esa palabra de seguridad a su familia, porque en este caso su mamá fue la que me llamó y entonces yo le dije a ella, tenga fe en Dios, que el Señor le da vida a su hijo. Y el Señor confirmó esas palabras y le dio vida a su hijo. Entonces lo restauró totalmente. Y ahí actúa la fe, porque ciertamente pues uno ve la realidad es una, y entonces si nosotros nos dejamos mover por la realidad, pues no permitimos que Dios obre un milagro. Pero si nosotros ponemos la palabra de Dios y la fe por encima de la misma realidad, pues obtenemos milagros de parte del Señor. Bueno, también hay muchísimas formas, aquí nomás estamos tratando algunas formas de cómo Dios obra, ¿sí? Entonces, Dios no obra en la misma forma. Pues hay muchos casos, siendo la misma situación, sin embargo, Dios nos guía muchas veces a obrar en diferentes circunstancias, diferentes formas, cuando oramos por un enfermo. Pero debemos estar abiertos al Espíritu Santo, que sabemos que el Espíritu Santo es el que obra todos estos milagros para que Dios sea glorificado. Bien,
Entonces, sepamos que en el cuerpo de Cristo hay muchos dones y cada don tiene numerosas manifestaciones de poderlo ejercitar, que hay muchos ministerios, muchas formas de servir. Entonces, nosotros sencillamente sepamos que somos parte de un cuerpo que es la iglesia y que cada uno Dios algún don, algún talento Dios te ha dado para servir, ¿sí? Descúbrelo y con eso honra al Señor sirviendo a tus hermanos, a los creyentes. Bien, vamos entonces a terminar aquí y sepamos que todo esto hace parte del reino de Dios, que el reino de Dios tiene inmensas formas de manifestarse y de llegar a las personas para que en todo sea Dios glorificado, para que las personas tengan esa vida nueva que Dios ofrece. Bien, entonces vamos a darle gracias al Señor por su presencia aquí con nosotros, allá con ustedes. Dios está ahí. Y Él ha traído palabras de fe en esta mañana. Así que creamos en Dios por un milagro. Un milagro, no hay numerosas circunstancias tan diferentes en cada persona, en cada vida, pero Dios es suficiente para todo. Así que vamos a orar creyéndole a Dios. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre, te damos gracias por esta manifestación de tu Espíritu, Señor, tan extraordinaria, tan diversa, tan magnífica, esta manifestación de tu Espíritu, oh Dios, que quedamos asombrados. Por eso tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las manifestó a nosotros por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo, por la presencia del Consolador, del compañero que está siempre a nuestro lado, nuestro defensor, nuestro ayudador. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y en nosotros. Oh, bendito Dios, gracias. Y allí, Señor, en esta mañana pedimos que tú te manifiestes con esta palabra en los oyentes. No solamente en los que están viendo ahora mismo esta transmisión, sino en los que la verán también. Señor, que tú obres a través de cada uno de ellos por medio de tu Espíritu Santo y obrando milagros, sanidades. En el nombre de Jesús yo hablo vida, yo hablo salud para tu cuerpo. Sí, recibe ahora salud en el nombre de Jesús. Yo mando a tu cuerpo que sea sano por las heridas de Cristo, en el nombre de Jesús. Y allí está el Espíritu Santo para manifestar esa sanidad de Cristo. Así que pon tu fe en acción. Comienza a hacer lo que no podías hacer y recibe tu sanidad. Comienza a declarar que por las heridas de Cristo fuiste sanado. Basta muchas veces con decirle gracias, Señor, porque tu palabra dice que por tus heridas fui sanado. Y yo te doy gracias. Y creo que estos síntomas tienen que irse en mi cuerpo. Y cuando sencillamente le damos gracias a Dios diciendo, Señor, Padre, gracias porque en Cristo Jesús cargaste toda enfermedad y dolencia en mi cuerpo, recibo tu sanidad. En ese momento uno experimenta el poder del Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, tenemos algún mensaje aquí, qué excelente el reino poderoso y saber que sus hijos tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús, que es extraordinario. Bueno, Jaime Preciado nos escribe estas palabras. Qué bueno que es un hombre de fe y la fe viene por el oír de la palabra. En esta mañana la fe de muchos se ha incrementado por esta palabra que el Señor nos ha traído. También hay una petición de oración por Nubia Acevedo. Está padeciendo un cáncer. Vamos a orar para que ese cáncer se muera en ella, esas células malignas se mueran y su cuerpo sea libre, sus órganos sean libres
en el nombre de Jesús. Padre, hablamos vida y salud para Nubia Acevedo, Señor. Señor, extiende tu mano sobre ella, Padre, y en el nombre de Jesús, esos órganos que han sido atacados por el cáncer, esos tejidos ahora mismo sean libres, sean hechos nuevos y las células malignas se mueran, y reprendo ese espíritu de muerte y lo echo fuera y hablo vida y salud en el nombre de Cristo. Padre, trae esa visión a tus hijos, a tus hijas, de ver esta sanidad, oh Dios, de ver ese cuerpo sano y restaurado, porque Cristo cargó en la cruz ese cáncer y ahora tu hija es libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a saludar aquí a algunos hermanos, a Danilo Macías Rivera, a Chomis Quintero y su familia allí, a Próspero Chaparro también. Miremos quiénes más están por aquí. A Miguel Pacheco y a su familia también les saludamos. A Martica Cárdenas, a Nancy Estela Torres, a Luz Amanda Hernández Holguín. La fe en Dios hace lo imposible, posible la honra y la gloria sea a Dios. Bien. Emilsen Acevedo también está, le dice gloria a Dios, qué bueno que alabemos al Señor. Netalí Gijoy, allí en Oaxaca, México, amén, gloria a Dios. También Jorge Patiño, le saludamos. Dice también, gracias pastor. Blanca Rodríguez, gloria sea al Espíritu Santo que obra en nosotros. Bueno, miremos, ¿quién más? Nancy Torres, Patricia Hurtado, Nancy Torres, bueno, Zuli Chaparro allí con sus hijos. Dayan Cardoso, le saludamos también, le bendecimos en el nombre de Jesús. Robin Argüello y toda la familia allí que están escuchando la palabra del Señor, les bendecimos. Y también en esta mañana les decimos que no nos afanemos. Este COVID-19 en el nombre de Jesús pronto desaparece de nuestra tierra, de Colombia totalmente, y bueno, tengamos fe que Dios restaura el trabajo, la economía en nuestra casa. Entonces mantengamos nuestra fe en el Señor. Estamos en sus manos y no hay mejor lugar que estar en las manos de Dios. Como dijo un pastor allí en Panamá, que habían salido del servicio y un automóvil atropelló a una de las niñas, a una niña, y la llevaron de gravedad a la clínica. Pero el papá habló con el pastor y el pastor le dijo, tenga fe en Dios, está en las manos de Dios. Y el papá dijo, pues si está en las manos de Dios, estará bien, está bien. Y sí, el Señor restauró completamente la salud de esta niña. ¿Por qué? Porque se confió que estaba en las manos del Señor. Y son las mejores manos. Bueno, gloria a Dios. Bien, terminamos entonces. Saludamos a Jorge Patiño también. A Ana Barrera. A Lina Soto. Blanquita Rodríguez. Blanca Rodríguez. Bueno, Erika Hoyos también. Le saludamos. A Próspero Chaparro, Samuel Celi Rincón, Trinidad Celi, Jorge Rincón, Álvaro Barragán, Marisa Guevara, allí en Yopal, creo que está en Yopal, Dagoberto Romero en Paz del Río. Bien, tenemos aquí Joana Rincón. Dice, amén, la bendición de Dios nos acompañe siempre. Bueno, por favor, da la cita bíblica. Bueno, 1 Corintios capítulo 12.
Estuvimos ahí leyendo y sobre esto fue el mensaje acerca de los dones espirituales, 1 Corintios 12. Esa fue la cita para hoy. Entonces, por favor, leer este pasaje. Ahí encontramos los dones y ministerios y toda esa obra del Espíritu Santo a través de los creyentes. Bien, entonces nos despedimos de esta transmisión, deseándoles que pues estén gozosos, alegres el resto de este día y mantengamos siempre ese buen ánimo, ese gozo en el Señor. Bien, porque estamos en sus manos y estamos bien en Él. Dios le bendiga.